Buenas a todos. En este segundo capítulo vamos a ver un poco las principales características de un sistema técnico de automatización de viviendas, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco qué es un sistema de control, qué es un sensor, qué es un actuador, cómo vamos a unirlos entre ellos, con qué componentes vamos a unirlos, qué protocolos existen para que un componente hable con otro componente y qué soluciones tenemos actualmente para realizar esa instalación técnica en nuestro edificio. Podemos ver un poco qué componentes principales hay en una instalación, cómo cogemos una magnitud física y la convertimos en una señal digital que entienda el sistema de control, qué sistemas domóticos se utilizan en las viviendas y qué sistemas técnicos podemos aplicar actualmente en una vivienda. ¿Vale? Entonces nosotros en una instalación domótica tenemos tres partes fundamentales. El sistema de control, que va a ser el cerebro, el que va a gestionar todo lo que pasa dentro de esa instalación domótica. Es decir, va a coger información que le va a venir del exterior y va a mandar ciertas órdenes. ¿Vale? Esa información que le viene del exterior le va a venir de diferentes sensores y va a dar órdenes a diferentes actuadores que van a ser los encargados de actuar en nuestros sistemas. ¿Vale? Por ejemplo, un sensor puede ser una sonda de temperatura, va a coger esa temperatura, la va a leer el sistema de control y dependiendo de esa temperatura pues va a ir a un actuador, que en este caso puede ser una electroválvula, que abra o cierra o regule la cantidad de agua caliente que pasa a los radiadores. ¿Vale? Para gestionar y para unir estos sensores y estos actuadores con el sistema de control vamos a tener una red de control, algo que nos va a permitir unir esos dispositivos entre sí. Vale, el sistema de control, como hemos dicho, va a ser, por ejemplo, el cerebro de la instalación, el que va a estar encargado de implementar el programa o la programación que el usuario ha hecho de su vivienda. ¿Vale? Si nosotros queremos que de 5 a 6 de la tarde se encienda la luz del pasillo mientras suena la música de no sé qué, pues todo eso lo vamos a tener que programar, lo que vamos a tener que configurar a nuestro sistema de control. El sistema de control, pues en realidad lo que es un microordenador o un ordenador, ¿vale? Una CPU, una unidad de control de procesos, en el que va a tener su memoria RAM, su ROM, su EPROM, periféricos de entrada y salida, módulos de transmisión y recepción y una fuente de alimentación que alimente a todo este sistema. ¿Vale? Luego veremos un poco que estos sistemas de control pues, pueden ser de diferentes tipos. Y para estos sistemas de control pues vamos a tener diferentes arquitecturas. ¿Vale? Podemos tener un sistema de control centralizado en el que vamos a tener un único cerebro, un único controlador al que le van a llegar todos los sensores y le va a mandar las órdenes a todos los actuadores. Podemos tener un sistema de control descentralizado en el que cada sensor y cada actuador es inteligente, ¿vale? Va a tener la capacidad de mandar órdenes y de mandar datos, de tal manera que no necesitamos un cerebro que pilote todo esto, o vamos a poder tener un sistema de control distribuido que es una agrupación de diferentes sistemas centralizados, ¿vale? Vamos a tener un sistema centralizado, otro sistema y van a hablar entre ellos. Para verlo más en profundidad, pues tenemos aquí un poco qué es un sistema de control centralizado. ¿Vale? En un sistema de control centralizado, como viene aquí en el dibujo, pues lo que tenemos es una única unidad de control y a esa unidad de control le llegan todas las entradas, le llegan todos los sensores y le llegan todas las salidas, todos los actuadores. ¿Vale? Si lo queremos ver un poquito más en profundidad, pues esta unidad de control tendrá un bus, un conjunto de conexiones a los módulos de entrada, a los detectores, a los transductores, a los determinados sensores. Tendrá un bus que comunique con los módulos de salida, pues con las electroválvulas, con la iluminación, con los relés, con los contactores, etc. Un bus que nos va a permitir comunicarnos con el exterior a través de diferentes pasarelas y un módulo de visualización o varios módulos de visualización que puede ser una pantalla táctil o incluso un iPad o una televisión que nos va a permitir ver y poder interactuar con este sistema de control. ¿Vale? Entonces, un sistema de control centralizado tiene únicamente un cerebro al que le van todos los sensores y todos los actuadores y es ese cerebro el único que es inteligente, el único que es capaz de tomar decisiones sobre la instalación. Entre las ventajas,
pues que esos sensores son sensores y esos actuadores son sensores y actuadores tontos, es decir, que no tienen inteligencia. Por lo tanto, podemos utilizar sensores y actuadores bastante baratos. El coste es reducido por ello, es de fácil uso, ya que solo tenemos que usar y programar una única unidad de control, y la instalación es sencilla, aunque bastante laboriosa. ¿Por qué? Porque entre los principales inconvenientes es que tenemos que cablear cada uno de los sensores y cada uno de los actuadores a la unidad de control. Por lo tanto, si tenemos la unidad de control en una habitación y a 100 metros tenemos un sensor, tendremos que tirar 100 metros de cable y unido a toda la cantidad de sensores y actuadores que podemos tener, pues es una instalación de cable considerable, ¿vale? Otra de las inconvenientes o de las pegas que tiene es que si la unidad de control falla, si el cerebro, el único cerebro que hay en la instalación falla, pues falla toda la instalación y nos puede dejar tirados, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos haciendo un sistema de control centralizado con un relé programable o con un autómata y el relé o el autómata falla, pues tendremos la instalación parada. Como todo va unido a una unidad de control, pues es difícilmente modular, ¿vale? Si queremos ampliar la unidad de control, tendremos que meter tarjetas en ese relé programable hasta un límite, ¿vale? Por lo tanto, no podremos ampliarlo. Si queremos ampliarlo más, pues tendremos que utilizar un sistema de control distribuido o otro sistema de control. Como hemos dicho, es ampliable, pero reducido, dependiendo del sistema de control centralizado que utilicemos, y la capacidad es limitada, ¿vale? Todo depende de la unidad de control principal, por lo tanto, ante cualquier avería, ante cualquier ampliación, etcétera, tenemos que hacerla en esa unidad de control, siendo bastante limitante. Si nosotros no queremos tener esas limitaciones, pues podemos utilizar un sistema de control descentralizado, ¿vale? En que todos los sensores y todos los actuadores son inteligentes. Cada uno de ellos dispone de una CPU o de una unidad de control que puede procesar datos y transmitirlos, tomar decisiones sobre lo que ocurre en la instalación, ¿vale? Por lo tanto, no existe ya una única unidad de control, sino que todos los sensores y todos los actuadores son capaces de enviar y recibir datos. Para unir estos sensores y esos actuadores, pues tendremos un bus, un sistema en el que los sensores van metiendo datos y los actuadores los van leyendo. ¿Ventajas de esta plataforma? Pues que es mucho más segura de funcionar. Si se rompe un sensor, vale, deja de funcionar ese sensor, pero el resto de los sensores siguen funcionando, no teniendo la limitación de los sistemas de control centralizado. Si nosotros necesitamos ampliar la instalación, pues únicamente tenemos que coger otro sensor, enchufarle a nuestro bus y ya tenemos la configuración. No tenemos que echar, por ejemplo, esos 100 metros de cable de los que os hablaba antes. El cableado es reducido. Yo con tirar un bus en todas las habitaciones, si quiero conectar cualquier sensor o cualquier actuador, simplemente con enchufarlo a ese bus me valdría, ¿vale? Los productos son bastante fiables, son bastante caros porque son especiales, son domóticos, pero son bastante fiables y la ampliación de la instalación es muy sencilla. Nosotros cogemos, enchufamos al bus, enchufamos al bus, enchufamos al bus y podemos ampliarlo muchísimo la instalación, ¿vale? Veremos que en determinados sistemas, pues dependiendo de las fuentes de alimentación que utilicemos, tendremos una limitación en el número de sensores y actuadores, pero si nosotros queremos hacer una instalación grande o queremos hacer un edificio terciario o utilizar la inmótica, pues el sistema de control descentralizado es lo más utilizado. ¿Inconvenientes? Pues claro, como no todo pueden ser ventajas, pues los inconvenientes están claros. Un sensor o un actuador que es inteligente cuesta mucha más pasta, ¿vale? Así que al final el coste de la instalación es bastante elevado. Aparte, al necesitar sensores y actuadores inteligentes, pues la oferta es más limitada, no podemos utilizar sensores y actuadores estándar, ¿vale? Todos estos sensores y estos actuadores hay que programarles, por lo tanto, tendremos que ser capaces de configurarle y esa configuración pues no es sencilla muchas veces, ¿vale? Y por eso, pues en una instalación pequeña no se suele utilizar el sistema de control descentralizado, pero en una instalación grande o en la inmótica, como hablábamos antes, pues el sistema de control descentralizado es el más útil. Y si no queremos tener las limitaciones del control centralizado y ni tener los costes del sistema de control descentralizado, podemos utilizar un sistema de control distribuido, ¿vale? El sistema de control distribuido toma las ventajas del sistema de control centralizado y las del control descentralizado. Lo que hacemos es tener una red muy amplia en la que hay diferentes
sistemas de control, ¿vale? Por así decirlo, unimos diferentes sistemas de control centralizado y lo convertimos en un sistema de control descentralizado, utilizando un sistema de control distribuido. Tenemos diferentes cerebros a los que van los sensores y los actuadores, y esos cerebros están comunicados a través de un bus, ¿vale? Por así decirlo, en vez de que cada sensor sea inteligente, lo que vamos a utilizar son diferentes islas. Si hacemos el símil a las instalaciones de automatización industrial, y en esas islas que están comunicadas a través de un bus, pues vamos a tener diferentes sensores y diferentes actuadores. Así que no todos los sensores y todos los actuadores tienen que ser inteligentes, se abaratan mucho los costes. Si un nodo falla, fallarán todos los sensores y los actuadores enchufados en ese nodo, pero no fallará toda la instalación. Entonces, ventajas os pone aquí, que es un funcionamiento seguro, ¿vale? Ya que si falla una unidad de control, no falla el resto de las unidades de control. Si queremos ampliar la red, pues podemos añadir otra unidad de control y enchufarla al bus. El coste es moderado, ya que podemos utilizar sensores normales en muchos de los casos. El cableado se reduce, ¿vale? Si nosotros tenemos una unidad de control en cada habitación, sí que tendremos que tirar de esa unidad de control a cada uno de los sensores y los actuadores de esa habitación, pero no tenemos que tirarlo hasta un sistema de control centralizado, como veíamos antes. Entre los inconvenientes, pues que todo esto hay que programarlo, ¿vale? Entonces ahora tendremos que programar diferentes unidades de control y programar la comunicación entre cada una de ellas. Por lo tanto, esto se puede complicar un poco.